Vivir en el Espíritu. Gloria a Jesús. Vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y decíamos, vamos a leer la palabra del Señor hoy en el libro de Romanos. La semana pasada leímos en Romanos capítulo 8, ¿recuerdan? Del 5 al 13. Hoy vamos a leer en la misma carta de Pablo a los Romanos, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 1 y 2 de la carta de San Pablo a los Romanos. Nos ponemos de pie y reverenciamos la palabra del Señor. Estaremos sentados un rato. Aleluya. Dice la palabra del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Nos exponemos con humildad ante tu palabra, Señor, reconociendo, oh Dios, que necesitamos ser formados por tu palabra. Necesitamos ser transformados por medio de tu palabra. Espíritu Santo, ministranos en esta hora. Ministra a cada corazón, a cada mente, a cada vida. Oh Señor, queremos ser renovados en tu palabra. Queremos, Señor, vivir vidas en el Espíritu, vidas que te agraden, vidas que puedan comprender junto con todos los santos esa voluntad tuya que es santa, que es perfecta y que es buena. Te damos gracias, oh Dios, en esta mañana. Señor, a ti siempre daremos toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú eres digno y merecedor. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amadas y mis amados. El domingo pasado decíamos, de acuerdo a lo que Pablo nos exhorta en el capítulo 8, del verso 5 en adelante, él hace unas diferencias muy marcadas en los que son de la carne y los que son del Espíritu. Y para una mente carnal, como dice Pablo, es un poco incomprensible cómo yo puedo vivir de una manera que no sea carnal si yo soy carne. ¿Cómo yo puedo vivir una manera diferente a lo que mi naturaleza me dicta que yo debo vivir? ¿De qué manera puedo yo vivir una vida diferente a la que vino marcada conmigo, la que fue engendrada, la que fue transmitida por el primer hombre que contaminó esa naturaleza
por medio del pecado. Y este pecado que llegó como herencia involuntaria. Usted sabe que las cosas que son hereditarias son involuntarias. Nadie quiere heredar una enfermedad, ni un problema de salud que uno dice, ay, es de herencia. Cuando uno va al médico le pregunta, tienen una lista y le dicen a uno, vamos a ver tu cuadro familiar. ¿Quién en tu casa ha tenido diabetes? ¿Quién ha tenido cáncer? ¿Quién ha sufrido los riñones? ¿Quién ha sufrido la presión alta? Y entonces los médicos deducen por asociación sanguínea que si esas enfermedades están en tus padres, posiblemente te regalaron la herencia. Y esa nadie la quiere. De igual manera, el ser humano en su ADN carga una herencia pecaminosa, una herencia de desobediencia, una herencia que le dio a la carne el control de la conducta y de la vida del ser humano, el cual fue formado por Dios para ser un recipiente de su espíritu, de su amor y de su comunión. Y esa herencia nos persigue. Y vivimos en otro tiempo, dice Pablo. Antes de conocer al Señor, vivimos bajo los dictámenes de esa herencia. Pero una vez que hemos renacido, hemos adquirido una nueva naturaleza en Cristo, que dice el apóstol Pedro, que no fuimos engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de hombre, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y que hemos nacido a una nueva naturaleza en Dios. Hemos nacido de nuevo y ahora tenemos el ADN de Dios. Y por eso ahora nosotros podemos, al tener vida en el Espíritu, vivir no para la carne, sino para el Espíritu. Porque el apóstol Pablo dice, ya no somos deudores a la carne para estar otra vez sujetos a la servidumbre de ella, sino que hemos sido comprados por precio. Hemos sido comprados con la preciosísima sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha engendrado en la naturaleza divina, y ahora tenemos una vida en el Espíritu. Pero el apóstol Pablo dice que pongamos la mente, que pensemos. ¿Y por qué decíamos el domingo pasado que los pensamientos son las acciones invisibles? Nosotros, dice el libro de los Proverbios, que cuál es el pensamiento del hombre en su corazón, así es. Usted es lo que usted piensa. Hay muchas personas que le dicen, es que piensa con el estómago. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen control para comer y solamente viven pensando en comer. Y al pensar nada más en comida y en comer, la gente muchos le dicen, ay, es que tú nada más piensas con el estómago. Porque tú vas a actuar y vas a vivir de acuerdo a cómo piensas. Y el apóstol Pablo nos dice que los que son de la carne piensan
en las cosas de la carne. Lo que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y ahora vemos que el apóstol Pablo hace un llamado en los versos que hemos leído. Él dice: así que, miren, yo me voy a devolver un poquito para que podamos entender mejor por qué Pablo dice así que. Porque cuando él dice así que, es porque él está respondiendo a algo que ha dicho antes. O sea que a razón de lo que le dije, hagan esto. ¿Me entienden? Entonces, por eso voy a retroceder unos versos. Y voy a leer del verso 11, del verso 33 al 36. Y dice el apóstol Pablo, con una expresión de asombro, con una expresión de admiración. Gracias. Él dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¡Wow! El apóstol dice, es como cuando uno ve algo extremadamente grande que te asombra y tú dices, ¡wow! Yes. ¡Wow! Yo recuerdo la primera vez antes de firmar las torres en Nueva York, que yo fui a Downtown, Nueva York. La primera vez que yo fui a donde estaban las torres. Y cuando yo hice, me paré que hice así, que los ojos no me alcanzaban, yo dije, ¡wow! Me asombré. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo le da a conocer, le da un avance, le abre un poco la cortina para que él pueda vislumbrar, para que él pueda ver esa grandeza. Y él dice, oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Aleluya. Porque se pregunta él, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Y entendiendo eso, ahora Pablo dice, así que, hermanos, con amor, con una paciencia, con un deseo de que los hermanos puedan estar abiertos a comprender lo que Él
hable de lo que acaba de descubrir. Y por eso el Pablo dice, así que hermanos, miren qué expresión, os ruego. ¿Por quién les ruego? Es cuando uno ruega y por favor. Tengo que rogar, ¿verdad? Todos hemos rogado. No me digan que no, que todo el mundo algún día ha rogado. Aunque sea cuando estaba chiquita su mamá para que le diera un candy, no sé, algo. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son esas misericordias de Dios? Es esa misericordia que son nuevas cada mañana. Es esa misericordia por la cual nosotros no hemos sido consumidos. Es esa misericordia que nos vio en la miseria, muertos en delitos y pecados, hundidos en el cielo del pecado, y nos extendió la mano y nos sacó. Es esa misericordia que puso nuestros pies sobre peña. Es esa misericordia que nos coronó de salvación. Por esas misericordias presentemos a Dios nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. ¿Y qué es sacrificio vivo? Cuando aquí en Nochebuena se hace mucho puerco, la gente come mucho cerdo asado. Usted se imagina una gente poder sacrificar, asar un cerdo vivo, ponerlo en el carbón vivo. Usted sabe lo brinco que va a dar ese cerdo ahí. Usted sabe lo mucho que va. Yo recuerdo que antes la gallina la mataban y la metían en agua caliente para quitarle la pluma. Y a veces le daban la vuelta en el cuello, ¿verdad? Para matar a la gallina. Y la metían en el agua y quemaba todo el que estaba, porque boleteaba tanto ahí, en esa agua caliente, que no me voy a dejar quemar, estoy viva todavía, ¿no? El apóstol Pablo nos está rogando por las misericordias de Dios, que tu cuerpo, tu carne, tus deseos, esas ambiciones de la carne, esos deseos pecaminosos, tú los pongas en sacrificio vivo para Dios. Para que ya no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio que es santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Racional. Que es un culto razonado, que involucra la mente, que involucra el pensamiento, que no es un culto de una emoción de momento, porque la gente cuando se emociona dice y hace muchísimas cosas, pero desde que se le pasó la emoción, ahí quedó todo. Hay gente emocionado que ha hecho promesas de cosas, y cuando se le pasa la emoción, que yo dije eso, ¿tú estás seguro? Que yo te prometí eso. No, yo no dije eso, porque fue irracional. No hubo análisis. Eso no fue procesado en un pensamiento lógico. Y el apóstol Pablo nos está diciendo hoy, pidiéndonos, rogándonos por la misericordia de Dios, que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo,
Porque Él ha dicho en el capítulo 8 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y Él dice, hermanos, no se conformen a este siglo. ¿Qué es conformarse? ¿Qué es conformarse? Tomar la forma, amoldarse. Si usted va a hacer un bizcocho, usted hace una masa, una preparación, y ese bizcocho va a tener la forma del molde donde usted lo eche para hornearlo, ¿sí o no? Si usted pone un molde cuadrado, el bizcocho va a ser cuadrado. Si es redondo, el bizcocho es redondo. Si es forma de corazón, el bizcocho va a ser un corazón. Porque está esa masa conformada al molde donde fue depositada. Yes. Y hay un molde en este siglo. Hay una forma de vivir, una forma de pensar, una forma de actuar que está diseñada por el Dios de este siglo. Y Él es el Dios de este siglo, porque el hombre en el Edén se lo vendió. Por eso cuando Satanás tienta a Cristo después de ser bautizado allá en el desierto, Él lo lleva al pináculo del templo y Él le dice, mira todos los reinos del mundo, te los doy porque a mí me han sido entregados. ¿Por qué Satanás es el príncipe de este siglo? Porque el hombre le vendió el principado. El hombre fue hecho para él gobernar, para él en armonía con su hacedor, ser el administrador de lo que Dios creó. Pero el hombre le vendió el derecho legalmente al enemigo. Y el enemigo ha diseñado un molde, una manera de vivir de este siglo. Y el apóstol Pablo te dice en esta hora, mi amado y mi hermana, no te conformes al molde de este siglo. No te conformes, sino transfórmate. ¿Por medio de qué? De la renovación del entendimiento. ¿Cómo cambiamos nuestra manera de pensar para transformar nuestra manera de vivir? ¿De qué manera podemos lograr eso? Y para nosotros vivir y tener un cambio de vida, de pensamiento, eso todo comienza con la renovación de la mente. Hemos sido diseñados y formados con una manera de pensar, una manera que va de acuerdo a los intereses carnales, de acuerdo a la concupiscencia de la carne. Dice el apóstol Santiago que el que es tentado no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, cada uno atraído de su propia concupiscencia es seducido y es atraído. Y después de esa seducción, entonces una vez
consumado, da a luz el pecado. ¿Qué dijo Jesús? Cualquier hombre que mire una mujer para codiciarla en su mente, ya pecó con ella. ¿Dónde está el origen del pecado? En la manera de pensar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos renovar nuestra manera de pensar? La única manera de tener esa transformación es por medio del conocimiento de la palabra de Dios, que nos forma de acuerdo a los parámetros del eterno Rey del universo. A través del conocimiento de la palabra de Dios es que nuestras mentes pueden ser transformadas. Usted no puede tener resultados diferentes haciendo lo mismo. Si usted quiere cambiar de vida, usted tiene que cambiar de acciones, de actitud, de pensamiento. Porque haciendo lo mismo, usted no va a tener resultados diferentes. Eso es por lógica, ¿sí o no? Eso es así. Y si usted ya está en el Señor, pero usted sigue nutriendo su mente siempre, la está alimentando siempre de toda la basura, de toda la concupiscencia, de toda la inmoralidad que hay allá afuera, ¿usted cree que su mente va a ser transformada? Su manera de pensar, usted no va a poder cambiar de vida. Usted tiene que comenzar a ejercitarse, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ejercítate en la palabra, ejercítate en la palabra, porque por medio de ella puede llegar al conocimiento pleno de la voluntad perfecta del Padre. Metámonos en el gimnasio de Dios para que tengamos músculos espirituales que podamos enseñar. Como dicen los hermanos puertorriqueños, hay muchos hermanos chuleteros. Ellos les llaman chuletas a la cosa del mundo. Hay muchos hermanos chuleteros. Lo que pasa es que comiendo chuletas. Y mucha gente comiendo mucha grasa y muchas cosas y quieren estar en forma con cuadritos en el estómago. Y así no se puede. Cambiemos la manera de pensar. Debemos darle, mis amados y mis amadas, al Espíritu Santo la libertad para fluir en nuestra vida y dirigirnos en el sendero que Dios planeó para cada uno de nosotros. Para poder cambiar la manera de pensar, el Espíritu Santo nos hablará siempre por medio de la palabra. El Espíritu Santo a veces trata con nosotros por intuición. Pero toda intuición que viene del Espíritu Santo tiene que coordinar con la palabra de Dios. No importa, mis amadas y mis amados, lo bonito que se escuche, lo que yo pueda decir en este púlpito, que demueva las emociones, que ustedes sean motivados positivamente, que ustedes sean movidos para hacer cosas que aparentemente sean buenas. Si eso no está de acuerdo a la palabra de Dios, no lo crea ni lo reciba. Es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está tratando con usted en sus pensamientos, esos pensamientos tienen que coordinar con la palabra de Dios. De otra manera, no son el Espíritu. Hay mucha gente diciendo por ahí: Dios me habló, Dios me mandó, Dios me dijo.
Pero lo que Dios le dijo es completamente contrario a lo que dice la palabra. Entonces no fue Dios. Entonces Dios no. La palabra del Señor. El salmista nos dice en el Salmo 32, el verso 8 y 9. El salmista David nos dice, Dios hablando a través de él, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Aleluya. Te enseñaré, te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. Y dice, no seas rebelde, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. En otras palabras, seamos lo suficientemente humildes. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé un espíritu enseñable, para nosotros poder recibir del Señor en su palabra la instrucción de cómo y por dónde debemos andar. Porque Él es el que sabe hacia dónde nos dirige. Que sea la plena, dice Pablo en el verso 2 que leímos, para que podamos comprender cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo podemos andar en el Espíritu? En la medida que nos sometemos a la guianza del Espíritu, a no ser rebelde a la voz del Espíritu, a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Y las obras de la carne, déjeme decirle una cosa. Jesús dijo, cuando prometió al Espíritu Santo en Juan 14, yo rogaré al Padre para que Él envíe el Consolador, el Paracletos, el Ayudador, para que esté con ustedes y en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo es tu ayudador. Que hay una parte que no es el Espíritu Santo que la va a hacer, que eres tú y que soy yo. Él es tu ayudador. Pero no podemos coger al Espíritu Santo y decirle, como muchas personas que tienen que hacer algo que le coge mucha fuerza, mucho trabajo, limpiar el patio, y yo le digo al hermano Juanito, venga para que me ayude, que quiero limpiar el patio. Y él así, hermano, como no, con mucho gusto. Y cuando él llega, yo estoy ahí en el patio mirando las hojitas y recogiendo una hojita en el piso, y qué sé yo, ay, hermano, sí, venga. Y el hermano viene a ayudarle. Oh, sí, hermano, mire, aquí está la tijera, aquí está la podadora, aquí está el rastrillo. Gracias por venir a ayudarme. Y yo me voy para adentro a ver televisión. Tranquila. Y al hermano sudando allá afuera en el sol y ni un juguito le doy. Bueno, él vino a ayudarme porque se falla ahí. ¿Fue a que me ayude o fue a que me lo limpie solo?
Muchas veces nosotros queremos que lo que tenemos nosotros que hacer, morir en nosotros, las obras de la carne, que el Espíritu Santo lo haga. Nosotros tenemos una voluntad. Y a esa voluntad es que tenemos que negarnos. Y eso es lo que se llama poder poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y decirle a la carne, tú no mandas. Y decirle a la carne, tú no tienes el dominio en mi vida. El dominio de mi vida. Mi voluntad y mi libre albedrío. Hace mucho tiempo que yo lo llevé al Calvario y lo puse en los pies del Señor. Y le dije, te entrego mi libre albedrío. Te entrego mi voluntad. Ya yo no tengo voluntad. Eso de libre albedrío se acabó para mí. Te lo entrego. Ahora el que manda eres tú. Ahora tú tienes el dominio. Ahora tú tienes el control. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. El Señor quiere que nosotros demos apertura al Espíritu Santo, sabiendo que Él es nuestro ayudante. Él es nuestro amigo invisible. El Espíritu Santo reside dentro de nosotros. Y su ayuda principal es decirnos, por ahí no, por aquí. Así no, así. De esa forma, no. De esta, sí. Yo tengo que tener la voluntad rendida para escuchar y obedecer la voz del Espíritu, para poder vivir una vida en el Espíritu. Amén. Queremos vivir en el Espíritu. Sometámonos a la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos diría el Espíritu Santo? A través de la palabra. A través del conocimiento en la palabra. Cuando nosotros ignoramos la voz del Espíritu Santo, es imposible para nosotros ser fieles y mantenernos firmes, agradándole al Señor. Porque solamente las cosas del Espíritu se pueden entender y aplicar espiritualmente. Sin la ayuda del Espíritu Santo, no podemos crecer en el nivel de santidad, en el nivel de consagración, en el nivel de dedicación a la cual el Señor nos ha llamado. Mis amadas y mis amados, la victoria viene cuando nosotros estamos conscientes de nuestra posición en Cristo. Cuando nosotros estamos conscientes de quiénes somos en Cristo, entonces de ahí depende nuestra victoria. El apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, él ahora el Señor, y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Y mire lo que dice, según Él nos escogió. Usted no decidió, Él lo escogió. Él me escogió. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Nos escogió ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha
mancha delante de Él. Y nos escogió en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué nos escogió? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, aleluya, nos hizo aceptos en el amado. Estar consciente de nuestra posición en Cristo. De ahí depende nuestra victoria espiritual. Entender que aunque, dice Pablo, aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque estamos en la carne, no vivimos según la carne. No actuamos según la carne. No pensamos según la carne. Porque nos ha sido dada la mente de Cristo. Y estamos sentados en lugares celestiales con Él. Por medio de aquel que nos llama. Así es, mis amados, que no es una ilusión vivir en el Espíritu. No es una utopía. Vivir en el Espíritu es una práctica de vida diaria. Hay gente que dice, me voy a meter con Dios. Eso es bueno, apartarse para el Señor. Gloria a Dios por eso. Y hay que hacerlo. Pero hay mucha gente que la espiritualidad cree que depende de trancarse 3 días. 3 días sin comer y sin beber, y me metí con Dios. Mire, hermano, no es que se mete, es que viva con Él. Todo el tiempo. Toda su vida. Que el Espíritu Santo esté con usted y en usted. Siempre. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. En el mundo tendrán tentaciones. En el mundo tendrán dificultades. Pero déjeme decirle una cosa. Yo vencí al mundo. Y yo que vencí al mundo, estoy, no estaré, ni estuve. Presente perfecto. Yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin. Esa es la garantía de tu victoria y de mi victoria en Cristo. Vivamos en conformidad con esta verdad. Pongamos nuestras mentes en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Y permitamos que cada día, mis amadas y mis amados, en medio de las luchas, en medio de las dificultades, yo no estoy tratando de intimidarlos y mucho menos de hacerlos sentir culpables, porque quizás no hemos llegado, ninguno, no hemos llegado al nivel de santidad que el Señor quiere que llevemos. No, la intención del Señor a través de la palabra es que nosotros entendamos que en esta batalla espiritual no estamos solos, que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo, que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, que cuando usted sienta que ya no tiene fuerza espiritual para vencer la tentación y para no caer en el pecado, aclame a la obra del Espíritu Santo en usted, que le fortalece, que le guía, que le enseña, que lo levanta, que le da nuevas fuerzas. Que no piense nunca que esta batalla la está librando sola ni solo. Que el Espíritu Santo esté en usted para ayudarle. Y que al igual que el apóstol Pablo, cuando tenía aquella prueba, aquel aguijón, y no podía y quería que el Señor se lo quitara, el Señor le dijo, mira Pablito, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El problema está cuando nosotros queremos pelear esta batalla con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestra propia capacidad. Es entender que somos débiles, es entender que somos insuficientes, es entender
que no somos capaces, pero que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y Él es que nos ha prometido llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. El Señor bendiga nuestras almas. Vamos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Hable con Dios. Dígale al Señor. Hable con el Espíritu Santo. Él está ahí. Hable con Él. Dígale, Espíritu Santo, quiero. Oh, quiero aprender.